Aleluya. Cántale al Rey. Oh, iglesia, para ti va este canto. Recibe fortaleza. Sacúdete el polvo del mundo. Quita toda impureza de tu vestido. Cristiano, adelante en la fe, venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, el soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra y de vida que es anticristo, y con tu arma, palabra, hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. ¡Aleluya! Oh, sí, Señor, esperamos, Dios. Esperamos por la iglesia, papá. Todo ojo te verá. Esperamos. Aquello, Señor. Oh Dios, nosotros estaremos contigo, Con tu Señor. pueblo, Dios. Cristiano, mi hermano, sacúdete el polvo de tierra enemiga que es anticristo, y con tu arma, palabra, hecha espada, atraviesas la roca de duros corazones. Ven, bebe agua, sé que estás cansado, sé que estás golpeado, pero no derrotado. Sigue luchando hasta terminar, hasta que en el cielo aparezca el Rey. Cristiano, adelante, la fe venció al mundo. Cristiano, la lucha aún no ha terminado. Cristiano, adelante, el soldado de Cristo. Ya falta poco, ganamos la batalla. Aleluya, así es. Ya. Santo, glorioso Señor, grande papá. Falta poco, Señor. Espíritu de iglesia Falta dicen poco, ven, Señor. ven Está Señor próximo, Jesús. Señor, a coronarnos de victoria, porque tú eres el fiel justo, Señor, que traerá nuestra corona de vida. Señor, aquellas que tus santos, Dios, han recibido a través del sacrificio perfecto y precioso que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, Señor. Ese sacrificio que no hay que añadirle nada. Oh Señor, simplemente hay que recibirlo, hay que tomarlo, Señor, de tu mano, Dios. Oh Santo y glorioso Señor. Bendecimos a los hermanos que están aquí. Bendecimos la iglesia distribuida, la iglesia de Cristo que está distribuida en el mundo entero. Los bendecimos y declaramos, Señor, esta palabra. Declaramos esta canción sobre ellos, Señor. Oh, serán bendecidos. Habrá, Señor, unción fresca para ellos, Señor. Habrá victoria, Dios, porque hay propósitos en medio de la lucha. Hay propósitos en medio de la prueba. Dios está con nosotros. Dios nos levanta. Dios nos ayuda. Dios nos hace ver el propósito escondido en todas las cosas que suceden. Padre de la gloria, enviamos palabra de restauración para todos aquellos que claudican, aquellos que dudan, Señor. Enviamos palabra de fuerza, Señor, porque todavía
todavía, Dios, todavía no se ha acabado, todavía estamos en medio de la prueba, mas sabemos que en medio de la prueba, Señor, Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro refugio, a Él acudimos en medio de la prueba, Dios estará con nosotros, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta la muerte, Señor, todos los días hasta el fin del mundo, Señor, Él está aquí, Él está ahí contigo, hermano y hermano que me escuchen, recibe la palabra, recibe fuerzas, todavía hay camino por recorrer, todavía hay palabra que dar, todavía hay perdidos que van a alcanzar misericordia, todavía hay personas sobre las cuales la palabra va a entrar. Oh, recibe fuerzas en el nombre de Jesús, Señor, recibe, porque todavía tu lucha no ha terminado, todavía, Señor, el Señor está presto para socorrerte. Ahora es cuando empieza el camino, ahora es cuando tú te pones en el punto de partida para correr de nuevo, para poder, Señor, discernir todo aquello que viene. Quizá tú dices, ahí en tu corazón, se ha acabado la obra, ha terminado la obra, pero Dios te dice, no, para mí los campos están blancos, todos los campos apenas se están poniendo blancos para la cosecha. Ya viene la cosecha, ya viene la cosecha en medio de la prueba. Dios traerá victoria en medio de todo virus y todo aquello que se levante. Dios está obrando, Dios está capacitando, Dios está dando aquello que nosotros como iglesia necesitamos, y Dios está otorgando, impartiendo en el mundo ese espíritu de humillación que el mundo necesita para, Señor, Dios, desechar todo orgullo que se ha levantado contra el conocimiento del Evangelio que hasta este momento ha operado en el mundo entero, Señor. Dios está obrando, los planes de Dios son perfectos, su voluntad es perfecta, su voluntad es perfecta para nosotros como iglesia y para el mundo entero. Dios está con nosotros, no temeremos de lo que puede hacer el hombre, porque si Dios es con nosotros, ¿quién podrá con nosotros? Gracias, Señor. Puede usted darle palmas al Rey de Gloria. Puede usted darle palmas al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que Dios les bendiga a todos los que están aquí, todos los que están en sus hogares, todos los que van a ver este video, gloria al Señor. Espero que estén gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Nosotros no vivimos, nuestro gozo y nuestra alegría no es dependiendo a la circunstancia que estamos viviendo. Nuestro gozo y nuestra alegría es tener la salvación que fue a través de Jesucristo, y eso nos tiene que bastar. Por eso ya hemos adorado al Rey, por eso ya lo hemos alabado en este lugar, y ahora nos disponemos para ver qué Él tiene para nosotros en esta hora. Antes quiero pedirles a todos los hermanos, allá todos los que están a disposición, ¿verdad? Y tienen de alguna manera tienen el deseo de ayudarnos a lo que es pagar el internet y poder seguir llegando hasta sus hogares con la palabra, ¿verdad? Porque dependemos de eso. Si usted considera que este ministerio le ha bendecido, usted puede hacer llegar una ofrenda y bendecir este ministerio. Si no, bueno, no importa, Dios no depende del dinero, sino que vamos a seguir haciendo de otra manera. Pero por lo pronto, ¿verdad? Pedimos su colaboración para cada uno de los que estén ahí para que nos hagan llegar, ¿verdad? Y seguir pagando las cosas con las cuales vamos a seguir llevando a cabo esto. Gloria al Señor. Bueno, sigo diciendo, ¿verdad? Dios los bendiga allá en sus hogares, donde quiera que estén. A los que estamos aquí, habemos 6 personas en este lugar reunidos. Bueno, no sé hasta cuándo será, pero será hasta que Dios diga. Será hasta que Dios diga, ya se ha cumplido el propósito. Quiero de una vez ir a la Biblia y poder quizá a través del medio único que tenemos nosotros, el medio del Espíritu Santo, que es nuestro guía y ayudador, nuestro paracleto que está para eso,
para ayudarnos y fortalecernos. Y pedirle a Él en esta hora que me conceda las palabras para poder llevar a cabo este mensaje a cada uno de los que estamos aquí y a los que están en sus hogares. Gloria al Señor. Y esta palabra que Dios me puso hoy en este día, bueno, dejé la Biblia un día de esos afuera de mi casa aquí, ¿verdad? Y cuando salí en la mañana para leer, estaba abierta en este texto que vamos a escudriñar hoy. Y bueno, dije, bueno, voy a preparar una palabra dependiendo, ¿verdad? Considerando, ¿verdad?, que Dios fue el que la puso. Entonces, que vamos a ver hoy está basado en lo que Dios me mostró, ¿verdad? Aquí en esta, dándome esta palabra por medio de qué, de que salí, abrí y vi la Biblia abierta en este. Entonces yo quiero que usted busque en el libro de Jonás, profeta Jonás, gloria al Señor. Y vamos a estar en Jonás 1. Gloria a Dios. En Jonás 1, capítulo 1, y leemos lo siguiente. El libro de Jonás, desde que estaban las personas en la escuela, a veces, ¿verdad?, les daban clases acerca de esto. Como un pez se había tragado a Jonás, ¿verdad? Y esas historias que nos contaban a nosotros desde la escuela misma. Entonces, pero quiero que este mensaje que Dios, ¿verdad?, me entregó para usted, pongo como base al profeta Jonás para hacerle llegar este mensaje a usted, ahí, donde quiera que esté. Dice Jonás 1, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar,
y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. He tomado al profeta Jonás como punto de partida, para dar el mensaje central acerca de este tema. De este tema que Dios me proveyó hoy para usted, para la iglesia de Cristo. ¿Por qué Jonás? Porque Jonás es el prototipo actual de la iglesia actualmente establecida en el mundo entero. Jonás, repito, Jonás es el prototipo actual de la iglesia del mundo entero. El versículo 1 que acabamos de leer dice: vino palabra de Jehová. Primeramente vamos a ver esto: vino palabra de Jehová. ¿A quién es el que viene palabra de Jehová? La palabra de Jehová, iglesia, no viene al mundo. La palabra de Jehová viene a sus ministros, a sus hijos, a su iglesia. La palabra de Jehová no está destinada para el mundo, porque el mundo no escucha a Dios. Los hijos de Dios son los que escuchan a Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen? Nuestro Dios no es mudo. Nuestro Dios sigue hablando hoy en día. Vino pues, versículo 1, palabra de Jehová a Jonás. Y aún podemos ver a Jonás como Jonás era la persona idónea en ese momento para que Dios pusiera en él una palabra, la cual tenía que poder pregonarla, poder llevarla a esa ciudad que Dios ya había determinado destruirla. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En el libro de Jonás podemos sacar varias cosas que nos sirven muchísimo para el tiempo actual. Dios me hacía ver acerca de este profeta cómo no toma la palabra en serio. Él, cuando escucha la voz de Dios, él no obedece a la voz de Dios. La palabra de Dios viene a su profeta, viene a su iglesia, viene a ti, mujer que me escuchas, y a ti, varón que me escuchas, aquellos que son lavados con la sangre. Ahí es donde viene la palabra de Jehová. Si usted es una persona que ha sido comprado a precio de sangre, Dios te habla a ti. Dios te habla. Gloria al Señor. Vino pues palabra de Jehová a Jonás. Jonás era en ese momento el vaso que Dios quería usar para dar un mensaje a una ciudad perdida que ya Dios había determinado, ¿verdad? Destruirla, gloria al Señor. Pero vemos aquí a Jonás que hace caso omiso a la voz de Dios. ¿Cuánto de Jonás tenemos nosotros, la iglesia actual? ¿Cuánto de Jonás tenemos la iglesia de hoy en día? Ahí, la iglesia que me escucha, ¿verdad? La iglesia que está detrás de esa lente, la iglesia que me escucha por internet.
¿Cuánto de Jonás hay hoy en día? ¿Acaso tú varón, tú mujer que me escucha, que formas parte de la iglesia de Cristo, qué has hecho cuando Dios te ha hablado? Quizá tú dices, bueno, Dios me ha hablado. Es que Dios nos habla a todos. Hay experiencias personales de nosotros como cristianos que tenemos con Dios cada día. Dios nos habla. Si Dios no te hablara, tú no estuvieras de pie. Tú no estuvieras en medio de toda esta situación que atraviesa el mundo. Tú no estuvieras ahí levantado, creyendo todavía que Dios tiene algo grande para ti. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, palabra de Dios a Jonás. Jonás era el vaso que Dios había destinado, porque ya Dios había destinado llevar juicio a una ciudad llamada Nínive. En ese momento Nínive era, ¿verdad?, la ciudad más poderosa en el mundo entero. Nínive era, ¿verdad? Hoy en día no sé a qué ciudad se podría comparar, pero esa ciudad andaba muy perdida. La palabra de Dios vino a Jonás, ¿por qué? Porque esa ciudad, no solo la maldad, había llegado hasta la misma presencia de Dios. Mire lo que dice. Voy a ir un poquitito más adelante. ¿Quién era Nínive? En Nahum 3.1 se lo digo. A usted lo puede apuntar para que lo escudriñe. Queremos avanzar. En Nahum 3.1 dice que era una ciudad, nótese esto, era sanguinaria. Comience a apuntar usted ahí. Era sanguinaria y era, dice, llena de rapiña. Sanguinaria y llena de rapiña. En Nahum 3, el versículo 4 dice que había un desenfreno sexual. Entonces, ¿qué había ahí? ¿Qué había ahí primeramente? Era una ciudad sanguinaria. También era una ciudad llena de rapiña y era una ciudad con un gran desenfreno sexual. Gloria al Señor. Queremos ver aquí algo bien importante y algo que de ninguna manera podemos obviar en esta hora, en este tema. Y es, para poder introducirnos en el mensaje, es una cosa que se la quiero hacer ver en esta hora. Hay tres, bueno, usted puede encontrar más, pero han habido momentos en la historia en las cuales Dios ha determinado destruir, qué sé yo, una ciudad, un pueblo, un templo, o no sé cuántas cosas ha destruido Dios simplemente porque la ciudad ha llegado hasta la misma presencia de Dios. Recordamos la Torre de Babel. La Torre de Babel, cuando el hombre comenzó a edificar, comenzó a hacer edificar con el sentido de llegar hasta la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y Dios dijo, bueno, voy a confundirlos. Dios determinó destruir esa torre porque la arrogancia y el orgullo que había en el hombre en ese momento. Después podemos ver en los tiempos de Noé. Vamos a ver los tiempos de Noé. Había un desenfreno sexual como nunca se había dado hasta ese momento por el mundo ahí que vivía hasta ese momento. Era la maldad tan grande, ¿verdad?, que subió esa maldad hasta la presencia de Dios. Y Dios determinó destruir a través del diluvio, como usted ya lo sabe, al mundo existente en ese momento y salvar a Noé y a su familia. Así como Dios ha determinado en este tiempo salvar en toda dificultad a usted y a su familia. ¿Cuántos dicen amén? Así es, gloria al Señor. También podemos ver en los tiempos de Sodoma y Gomorra cómo Dios ya había determinado, ya había declarado, Dios había dicho, bueno, voy a destruir, eso no hay quite, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Pero antes envió mensajeros, envió ángeles, ¿a qué? A sacar a Lot de ahí. Pero también habían personas como los yernos de las hijas de Lot, los que estaban como prometidos, que también para ellos había una misericordia, para ellos se le dio también el mensaje, para que Dios de alguna manera ellos entendieran y poder salir también juntamente con Lot. Pero ya Dios había determinado. Así es que esta ciudad de Nínive, también de la misma manera que esas ciudades, vemos aquí en Nahum 3.1 que dice que era una ciudad sanguinaria. Sanguinaria lo primero, pero estaba llena de rapiña. Pero también en Nahum 3, versículo 4 dice que había, ¿verdad?, un desenfreno sexual terrible. Es decir, que en todas las cosas, quiero que ustedes comiencen a ligar todas estas cosas, ¿verdad? Tanto los tiempos de la Torre de Babel, los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot, estos tiempos actuales que estamos, ya Dios
determinó de alguna manera traer destrucción. Traer destrucción, ¿por qué? Porque hoy en día estamos como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot. Así lo dijo Jesús, no vendrá sin que antes se den los días de Noé, los días de Lot, o sea, de Sodoma y Gomorra. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hoy en día lo que estamos pasando, vemos que rapiña, es decir, robos, ¿verdad? Era una ciudad sanguinaria, Nínive, por lo tanto había mucho derramamiento de sangre. Usted comience a ligar esos tiempos de Nínive con este tiempo, ¿verdad? Es decir, mucha sangre, mucha rapiña, mucho robo y un desenfreno sexual terrible. ¿Qué era lo que había en Sodoma y Gomorra? Un montón de homosexualismo. A tal punto se había llegado al desenfreno sexual que querían tener sexo hasta con los mismos ángeles que llegaron, ¿verdad? Para estar ahí con Lot, para sacar a Lot. Ese era el desenfreno sexual que había hasta ese momento. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que ver que detrás de todos estos juicios que se están dando hoy en día en el mundo entero, y eso es lo que hemos predicado por años, es que Dios ya determinó traer juicio, traer destrucción a todo esto, y tenemos que saberlo nosotros como iglesia. Si nosotros que somos la voz de Dios aquí en la tierra, si nosotros que somos ese Jonás que ya determinó Dios que tomarlo como vaso para dar un mensaje al mundo, entonces si no somos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién les llevará? En el libro Romanos dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán? Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Y a Cristo sea la gloria. Jonás es el prototipo actual de la iglesia actual. Es decir, ¿qué hace Jonás? Recibe una palabra de Jehová, recibe una palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Comprar un boleto para irse a otro lado. Le vuelve la espalda a Dios. Hace caso omiso a la voz de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia actual? ¿Sabe que le recuerdo algo? Vino palabra de Jesús allá a sus discípulos después de haber resucitado. Mateo 28, Marcos 16 y Mateo 28. Y la palabra vino a sus discípulos, vino a la iglesia, a usted y a mí, iglesia que me escucha. Vino palabra de Jesús y nos dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree es condenado. Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero que comiencen a agudizar su oído, ese oído espiritual, ese oído, no sus orejas. Orejas tienen hasta los burros, orejas tienen hasta... pero usted tiene que agudizar el oído, hermano y hermana que me escucha, el mundo que me escucha, a los cuales va a llegar este video. Vino palabra de Jonás y vino palabra de Jesús. Ahora, tanto Jonás toma un boleto para irse a otro lado, le vuelve la espalda a Dios, presta caso omiso a la voz de Dios, pero la iglesia actual también presta caso omiso a la voz de que Jesucristo les dejó. ¿Cuánto de Jonás tiene la iglesia actual? Wow, hoy vemos rótulos que dice iglesia de fuego. Debería llamarnos iglesia de Jonás, iglesia de los Jonases. Una iglesia que ni aún quizá ni los vecinos más cercanos saben de Cristo, nunca le han llegado a una invitación a sus casas. Hoy la iglesia se extiende hacia los lados. Hoy la iglesia se extiende en templos, en edificios, en albergues, se extiende en todo. Lo que no se extiende es en el evangelio. No se extiende en el evangelio. Iglesia de Dios que me escucha, la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. No hay fiesta en los cielos cuando usted le pone una cortina nueva al templo. No hay fiesta en los cielos cuando usted dice redecorar ese templo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cuánta alegría causa en el cielo esta la iglesia actual?
¿Cuántas fiestas en el cielo habremos causado este año a través de que alguien se haya convertido a Cristo? ¿Cuánto de Jonás tenemos nosotros como iglesia? Y esto va para todos. Todo lo que ocurre en el tiempo actual, estas pestes que nos despiertan, ¿verdad? Como Jonás, estas pestes, esta turbulencia, esta tormenta que se ha levantado, no es más que para despertar a esa iglesia que decidió dormirse. Hoy la iglesia es esa bella durmiente. Esa iglesia que presta caso omiso a lo que el mundo está atravesando. Déjame decirte algo. Cada segundo mueren 10 personas en el mundo actual. Imagínate, en una hora 60, en un día, ¿cuántos? Personas que se van al infierno porque no han creído en el Evangelio, porque nadie les ha dado una palabra, porque no saben nada. Es decir, Pablo nos cuenta el testimonio en el libro de Hechos y Pablo narra cómo él recibió la visión, recibió el impartimiento que Dios le dio y Pablo toma la visión. Él no hizo caso omiso, él aceptó el llamado, él aceptó el portar ese fuego del Espíritu Santo. Jonás no lo hizo. Jonás no quiso ese fuego. Jonás prestó caso omiso a ese fuego. Pablo lo hizo, aun cuando era una persona que era enemigo de Dios. Era un perseguidor de la iglesia. Pablo era peor que usted que me escucha y peor que mí. Pero él aceptó la visión. Él aceptó escuchar la voz de Dios. Él fue fiel a escuchar la voz de Dios y se levantó. Y ya sabemos y conocemos lo que él hizo. ¿Cuánto ha hecho Pablo mella en tu fe? En que tú creas. ¿Cuánta palabra él nos ha dado? Gloria a Dios. Iglesia, hay 3 puntos que quiero tocar aquí. Porque cierto, este tema genera tal vez 3 preguntas con 3 conceptos o visión diferente de cómo es que nosotros pensamos, cómo es que el mundo piensa y de cómo es que Dios piensa. Y es que tenemos que entender que el mundo piensa de una manera y nosotros como iglesia pensamos de otra manera y también Dios piensa de otra manera. ¿Recuerdan el tema de aquel día de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni los caminos de Dios nuestros caminos? Así como son más altos los cielos que la tierra, así son, ¿verdad? Los pensamientos y los caminos de Dios más altos que todo, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué piensa el mundo? Vamos a ver. Ya Dios había determinado enviar juicio y destrucción para Nínive. Vemos que tanto Nínive como Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, hacían lo mismo. Tanto ellos como hoy en día nosotros estamos en la misma situación. Por lo tanto, la maldad de hoy en día, tanto como los tiempos de Nínive, ha subido hasta la presencia de Dios y de eso no hay ninguna duda. De eso no hay ninguna duda. Así es que si usted no se despierta ahora, quién sabe cuándo lo va a hacer. Pero no tenemos que preocuparnos. Dios se va a encargar de despertarnos. El mundo, ¿cómo piensa el mundo? Es decir, ¿cómo piensa Dios? Dios había determinado llevar destrucción a Nínive. Tenemos que entender primeramente cómo es que Dios piensa. Es decir, hay atributos que son exclusivos totalmente de Dios, iglesia que me escucha. Uno de ellos es que su santidad, el Dios que conocemos, el Dios del cual formamos parte de su iglesia, que somos sus hijos, ese Dios es santo, santo, santo. Y que su santidad demanda justicia y juicio contra la maldad y contra el pecado. Es decir, por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la palabra nos dice que Dios tiene que hacer juicio contra el pecado. Usted va a morir un día, yo voy a morir, porque un día pecamos. Porque todos pecamos. Entonces tenemos que morir. Si usted no hubiera pecado, si yo no hubiera pecado, usted no tuviera que morir y yo no tuviera que morir. Ahora, aunque seamos hijos de Dios, se determinó, como lo dice el libro de Hebreos, que, ¿verdad?, que habremos de morir después de esto, el juicio. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que la santidad de Dios demanda la justicia, demanda el juicio contra el pecado. Y vemos que esta ciudad de Nínive, el pecado subió hasta la presencia de Dios. Tanto como en los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé y los tiempos actuales, de ninguna manera escapan a lo que es el juicio de Dios. Tenemos que saber esto. Es decir, la santidad de Dios demanda justicia, demanda juicio contra el pecado. Por lo tanto, Dios ya había determinado hacer juicio contra Nínive. Tenía pensado destruirla, pero hay otro atributo que no se nos tiene que olvidar de Dios, que es su misericordia y su amor. Su amor también hace que Dios tenga misericordia para llamar a la persona más perdida que existe. Y en este momento Dios está esperando al pecador más perdido que venga, es decir, al sicario que me escucha ahí, es decir, a la persona perdida. Si usted ha matado, ha robado, si usted es la persona más perdida, venga a los pies de Cristo ahora que hay tiempo. Él te perdona, Él olvida tu pecado, dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo va a ser nuevo cuando tú vienes a Cristo. Él te lava, Él te restaura y Él te pone como ministro. Él te pone como testimonio para el mundo, para que el mundo pueda ver de que hay un Dios poderoso, hay un Dios que restaura, hay un Dios que levanta al caído. ¿Cuántos alaban al Rey? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Atributo de Dios, el amor y la misericordia. Dentro de esa misericordia, aun cuando Dios determinó llevar juicio contra Nínive, también su gran amor demanda que tenga misericordia de Nínive. Es decir, ¿y quién es? Ahí Dios envía palabras sobre quién, sobre Jonás, para hacerle ver: vaya a Nínive, ya determiné destruirla, porque mi justicia demanda que haga juicio contra ellos. Pero mi gran amor, yo quiero salvarlos, yo quiero que se arrepientan, y envío a Jonás, mi vaso, aquí, para que le haga llegar a ustedes este mensaje. No les voy a hablar directamente a ustedes, porque ustedes no son mis hijos. Ustedes viven perdidos en delitos y pecados. Ustedes viven en fornicación. Ustedes viven en adulterio. Ustedes viven en asaltos. Ustedes viven en mentiras. Ustedes viven en chismes. Ustedes no pueden escuchar mi voz, aunque esté tocando la puerta de tu corazón siempre. Todos los días estoy ahí. Voy a enviarles mi vaso. Voy a enviarles mi mensajero. Voy a enviarles mi profeta. Y ese profeta es Jonás. Escúchenlo a él. Jesús dice de nosotros como iglesia: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que me escucha a mí escucha al que me envió. Hoy el mundo no puede recibir la voz de Dios, porque el pecado no puede escuchar la voz de Dios. El pecador de ninguna manera puede escuchar a Dios. Es la iglesia la que le escucha. Ya Dios había terminado hacer juicio contra Nínive y envía a Jonás. Jonás es la voz de Dios para Nínive, así como hoy la iglesia es la voz para el mundo. La iglesia actual es la voz para el mundo. Veamos en el versículo 5 lo que dice. Es decir, Jonás, ¿qué es lo que hace Jonás cuando escucha la voz de Dios? Lo mismo que hacemos hoy como iglesia. Dice el versículo 5: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Note esto, apunte esto: a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros hoy como iglesia? Dormirnos. Hoy la iglesia no está muerta, solo duerme.
Ojalá que Dios en esto que ha enviado, en esto que está recibiendo el mundo, que Dios tiene bajo su control, ojalá que nosotros nos podamos despertarnos. Ojalá que a través de esto podamos despertarnos y poder ejercer lo que verdaderamente recibimos de Dios. Mucho templo, mucho adorno en la iglesia, pero nada de evangelismo. El mundo se pierde, almas se van al infierno en multitudes todos los días y no hay una iglesia que sea la voz. No hay una iglesia que le haga llegar un mensaje. La iglesia duerme como Jonás. Habían marineros ahí que ya habían perdido ya habían perdido de alguna manera, ya ellos no creían que se iban a salvar, creían que iban a perder la vida, se habían despojado de todo, al igual que hoy en día, iglesia. Hoy muchas personas se han despojado de todo porque, ¿por qué? Porque ya temen morirse, ya temen la muerte. En cualquier momento llega un virus, ¿verdad? Llega una enfermedad, toca la casa y se muere todo el mundo. Y la iglesia duerme como Jonás. La iglesia se echó a dormir. Vemos ahí que los marineros, es decir, esas personas que estaban ahí, forman parte del mundo. Así como Jonás, el prototipo de la iglesia actual, también esas personas que estaban con Jonás ahí, era lo que Nínive estaba viviendo. Era, me imagino que lo que predominaba más en el mundo. La sangre, el asalto, es decir, el desenfreno sexual. Jonás duerme. Cada uno de ellos creían en sus dioses, cada uno creía en una deidad diferente. Cada uno, igual que hoy en día, cada persona cree en una multitud de cosas, cada uno cree en un sinfín de dioses, pero que no son el Dios creador de los cielos y de la tierra. El mismo Dios que está en usted, iglesia, el mismo Dios que está en mí, es el mismo Dios que le hablaba a Jonás, es el mismo Dios de Jonás. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha dejado de ser Dios. Él tiene iglesia en este mundo. Él sigue hablándole a su iglesia. Todos ahí creían en algo. Pero los que ellos creían, unos creían en un Dios, otros en otro. Pero ninguno tenía el Dios de la Biblia. Ninguno tenía el Dios de Jonás. El Dios que hablaba audiblemente. El Dios que le habla a su iglesia. El Dios que le habla a sus profetas. Es el Dios nuestro. Al Dios que alabamos. Al Dios que adoramos. Porque Él escucha tu oración. Él escucha tu oración. Dice su palabra, clama el justo y Dios le escucha. Ese es nuestro Dios. Por más que el mundo esté envuelto en un terrible miedo, en una terrible turbulencia, Dios sigue hablando. Dios sigue trayendo revelación. Dios sigue levantando a su novia. Vemos cómo Jonás presta caso omiso a la voz de Dios. Vamos a la predicación de Jonás. Leemos en el capítulo 3 de Jonás ahí mismo. En el capítulo 3, en el versículo 4, dice lo siguiente. Miren lo que dice el texto. El capítulo 3 dice: Nínive se arrepiente, es el texto. Versículo 4, 3:4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gloria a Dios. Leo de nuevo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Wow, qué diferente esa predicación en la que hacemos hoy. Hermano, venga a Cristo y usted va a ser bendecido, prosperado y va a ser en victoria. Una alfombra roja te van a poner ahí para que camines. Qué diferencia del evangelio de Jonás.
¿Qué diferencia del evangelio que le dio Dios a Jonás para esa ciudad de Nínive? Ve así en seco, ve y predica esto. Y aquí en 40 días, Nínive será destruida. Gloria al Señor. Así, nunca un médico, nunca un doctor es tan bueno como cuando usted le dice, mire, te tocan 3 días de vida. Acondiciona tu vida porque te toca ya partir de este mundo. Deja todo arreglado porque te vas a morir. Tienes un cáncer que se ha expandido al corazón, a los otros órganos y te queda poco tiempo. Nunca un doctor es tan bueno como eso. Ese es Dios. Dios es un doctor de la misma manera. Él va directamente a la llaga. Él va directamente al corazón del perdido. Dios va directamente al mensaje central. Es decir, Dios había determinado destruir a Nínive. Y eso es lo que hace ver. De ninguna manera. Hoy de la misma manera nosotros como iglesia tenemos que decirle a qué vino Cristo. Cristo vino a salvar del infierno. Cristo vino para que todos aquellos que vengan a Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Ese es el mensaje de salvación. Es el mensaje del evangelio, el cual nosotros nos volvemos roncos de predicar. Es el mensaje central. No hay uno que no haya pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están separados de la gloria de Dios. Amigo, que me escuchas ahí, si usted está en homosexualismo, si usted ha matado, Moisés también mató. Si usted está en homosexualismo, los romanos también estaban en homosexualismo. Pablo les dice en 1 Corintios 6:9, les dice que los homosexuales no heredan el reino de los cielos, pero les dice, eso eran algunos de ustedes. Eso eran algunos de ustedes. Los corintios, había homosexualismo, pero Dios lo restauró. Si usted está en pecados semejantes, ven a Cristo. Dios te limpia, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te da el don del Espíritu Santo para que esté contigo. Él te sella, no solamente para cuidarte de todo virus, sino que también te dará la vida eterna, porque Él te conducirá a buenos pastos. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Que a Cristo sea la gloria. El mensaje de Jonás fue directo. Igual que tenemos que ser directos nosotros como iglesia hoy en día. Nada de andar rascándole el oído a la persona. Nada de andar de ninguna manera ahí acariciándole. ¿Para qué? Si no ofrendan, pues que no ofrenden. Si no quieren dar plata, pues que no den nada. Pero que se lleven una palabra que los quebrante. Que se lleven una palabra en su corazón, en la cual es una palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén, gloria a Dios. Igual manera que Jonás, no vienen cosas mejores. Esto apenas comienza. Dios está despertando a los Jonases. Dios está despertando a la iglesia que duerme. Y llévate eso en el corazón. Yo no soy un médico malo, por eso te digo lo que va a venir. No va a haber sanidad. Va a venir después de esto otro sinfín de cosas peores. Esto es lo primero. Ese es el primer masaje que le hace Cristo a la novia para que se despierte. Pero van a venir cosas peores. Y se van a acordar de estas palabras. Guarda este video para que cuando esté sucediendo, usted sepa que alguien se lo dijo. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Ya. Cristo vive. No va a venir cosas mejores. Así es que comienza a predicar el mensaje de Jonás. Comienza a predicar a esta Nínive actual. Porque esta Nínive actual también de la misma manera, sus pecados que son de la misma manera iguales a los tiempos pasados, ya han subido hasta la misma presencia de Dios. Y Dios, su santidad, demanda hacer juicio. Demanda traer juicio sobre el pecador, juicio sobre el pecado. Pero hoy te está advirtiendo. ¿Por qué? Porque a través de sus ministros, Dios te envía una palabra para que tú no perezcas, sino para que vengas a Cristo Jesús. Mira lo que le dice en el versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, ¿qué era lo que predicaba? ¿Qué es lo que tiene que predicar usted? Miren lo que decía. Y predicaba, de aquí a la cuarentena, ¿qué es lo que predicaba?
De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué pasará después de esta cuarentena? ¿Qué pasará después de estos 40 días? ¿Volverán a la normalidad las cosas? ¿Cuántas cosas van a volver a la normalidad y cuántas no? ¿Serás tú igual? ¿Serás tú capaz de prestar caso omiso a la voz de Dios? ¿Serás tú capaz de volver a Dios? ¿Serás tú capaz, el mundo que me escucha? ¿Serás tú capaz de decirle a Cristo, no quiero ser destruido juntamente con este mundo? Quiero ser destruido juntamente con esta ciudad. ¿Qué pasará después de esta cuarentena? Nosotros, hoy en día, esto lo vivimos como ministros. Y algunos de nosotros estamos esperando la venida porque entendemos y creemos que no hay solución para este mundo. La solución para este mundo no la tiene ningún presidente. Ya esto se salió de control y eso se ha visto en los noticieros. Presidentes de rodillas implorando para que Dios se haga cargo. Porque ya entendieron. Ya entendieron. Esos mismos presidentes que hasta hace poco estaban firmando leyes para que me mataran los bebés en el vientre de la madre, contra el aborto, contra la palabra de Dios. Hoy esos mismos presidentes están de rodillas, porque ya Dios los tocó. Ese es nuestro Dios, iglesia. El mismo Dios que tuvo control para suavizar y endurecer el corazón de Faraón, hoy mismo está operando en suavizando el corazón de los faraones hoy en día. ¿Cuántos alaban al Rey? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Santo, aleluya. ¿Qué pasará después de esta cuarentena? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Serás tú igual, de la misma manera? ¿Vas a vivir de la misma manera? Hoy la iglesia se llama iglesia, pero nosotros como ministros estamos dormidos. Estamos como Jonás, decimos escuchar, Dios me habló. Dios me habló. ¿Y qué estás haciendo cuando Dios te habló? Dios te habló que fueras a remodelar el templo. ¿Por qué no vas y predicas salvación? Hay miles de almas que hoy en día, hoy en este día de esta prédica, se habrán muerto millones. Millones de personas se han ido al infierno porque no han oído la voz de Dios. No te preocupes por el virus. Hay un virus peor y está matando multitudes. Está matando multitudes y les está enviando al infierno a los ojos y a la vista de la iglesia que duerme. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Amén. Santo, aleluya. Cristo vive. Amén. Dios es bueno. ¿Qué pasará después de la cuarentena? Jonás le dice, de aquí a 40 días. De aquí a 40 días. ¿Qué pasará después de aquí a 40 días? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Oramos para que Dios tenga misericordia de ustedes, del mundo, de nosotros como iglesia, como ministros. Porque hoy los pecados del mundo han alcanzado la iglesia. Como dijo un predicador que yo admiro mucho, cuando el mundo imita a la iglesia, se siente uno gozoso, porque el mundo la imita. Pero cuando la iglesia imita al mundo, se siente uno hecho pedazos. Se siente mal de ver la iglesia imitando al mundo. Y hoy la iglesia está imitando al mundo. Eso lo podemos ver todos los días. ¿Qué va a venir? Vemos que siempre que se ha levantado pecado de la misma manera, Dios ha traído juicio. Porque su santidad demanda juicio. Pero también hoy en día, también de la misma manera su amor y misericordia para usted, porque lo quiere tener en el cielo.
porque tiene un lugar preparado para usted, porque tiene una tierra prometida para usted, porque usted no va a morir, porque Cristo te dijo, el que esté muerto vivirá con solo que crea en mí. El cristiano no va a morir, el cristiano tiene vida eterna en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo atravesaba las paredes, resucitado. Él se tocaba. Ese es el cuerpo que usted va a tener. No hay por qué tener miedo, iglesia. Ese es el cuerpo, oh mundo. Ese es el cuerpo que quiere darte a ti. Esta vida es pasajera. Él quiere darte un cuerpo con el cual vas a estar en una eternidad. Aquí en esta tierra, allá en el cielo. Viviendo con Él y para Él. Lean Isaías 65 en sus casas. Eso es lo que Dios quiere darte. Eso es lo que Dios quiere que tú estés ahí. En esa tierra prometida. Todo esto es pasajero. Nosotros no somos felices. Ni como ministros. Eso es mentira. No somos felices. Hay gozo de salvación en nosotros. Pero eso no tiene que ver con la felicidad. Nosotros somos aquellas personas que Dios reprende. Aquellas personas que Dios despierta. Aquellas personas que la tiran al mar. Para que se despierte. Le he puesto por nombre a este tema. El gran pez llegó. Porque ¿sabe qué entiendo yo de todo esto? Que para la iglesia actual ya el gran pez llegó. Así como llegó el pez para Jonás. Y lo fue y lo vomitó donde Dios lo quería que predicara. Porque Dios quería salvación para Nínive. Así ya hoy entiendo yo que el gran pez llegó para la iglesia actual. Recibe esta palabra. El gran pez llegó para ti. El gran pez llegó para mí. Voy a ir a predicar. Voy a ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Usted va a ir a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Ya basta de estar pidiendo riquezas. Ya vas a estar pidiendo todo esto. Estos hombres que estaban en este barco juntamente con Jonás ya habían tirado todos sus bienes al mar. Porque su vida corría peligro. Hoy en día ya es bueno que nosotros desechemos todo eso. Hoy eso ha pasado a segundo plano. Eso tiene que ser desechado. Hoy hay almas que ir a salvar. Gloria al Señor. ¿Crees tú que esto ha pasado? ¿Crees tú que todo esto, que no hayas de vivir una cosa más terrible que lo que estás pasando? Dios te quiere librar de un sinfín de cosas y tú le vuelves la espalda. Tú le dices no a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 8 y 9. Mira. Léelo tú el capítulo en tu casa. Yo por causa de tiempo no puedo leerlo. Esto es algo de lo mínimo que va a haber en la gran tribulación que se avecina, que está muy cerca. Y de todas esas cosas Dios quiere salvarte. Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron, escucha bien, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nosotros como ministros, como la iglesia de Cristo, no queremos que tú estés ahí, porque tú vas de alguna manera cada día que pasa, cuando tú destinas volverle la espalda a Dios, prestar caso omiso a la voz de Dios, tu corazón se va a ir endureciendo cada vez más. ¿Y cómo terminarás un día? Lo dice el versículo 9 de Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios,
que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Dios tiene control de todas estas plagas. Dios sigue en control del timón del mundo. Dios sigue estando bajo control. Pero ¿dónde estarás tú? Tu corazón cada vez se va a seguir endureciendo cada vez más. Que aun cuando te queme el sol, aun cuando las plagas que vienen sean peores cada vez más, y tú vas a estar ahí diciéndole maldiciones a Dios. Porque déjame decirte algo. Si hay alguien que se ha apartado de Cristo y está ahí, si hay alguien que no quiere venir, tu corazón cada vez se va a ir endureciendo cada vez más. Y si tú crees que vas a volver cuando a ti te dé la gana y la puerta de la misericordia estará abierta, no va a ser así. Corre hoy a Jesús. Corre hoy porque la puerta se cierra cada vez más. Corre hoy a sus brazos. Él te va a perdonar. Y no seas tú parte de los que están ahí blasfemando contra el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios destinó que vinieran plagas terribles. A través del sol se va a quemar la gente. Y esto no creas. Es en un futuro muy lejano. Si quizás tú dices, esto no va a venir, esto es mentira. También creías que era una mentira las pestes. También creías que era una mentira lo que hoy se está diciendo, lo que hoy se está dando en el mundo. Eso también creías que era una mentira y lo estás viviendo en carne propia. De esto queremos salvarlos. De esto es que queremos anunciarles. Porque vienen cosas peores. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿No se vas a arrepentir tú? ¿Dónde tú estás? ¿Serás parte tú de esas personas que no se van a arrepentir? Cristo, a través de su gracia, que es gratuita para usted y para mí, no te cuesta nada. Él te salva. Y todo aquel que viene a Él, no importa lo que haya hecho, Él lo salva. Él lo limpia del pecado del mundo. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y vienen a Cristo, Él los perdona. Y Él les da una eternidad en el cielo. Él les da una eternidad en esa tierra prometida. Aún Nínive se arrepintió. Capítulo 3 de Jonás. Nínive se arrepiente. Nínive se arrepiente. Le leo Jonás 4 para que ustedes vean el gran amor que tiene Dios para usted y la reprensión que tiene para nosotros como iglesia. En Jonás 4, en el versículo 6, dice lo siguiente: y preparó Dios una calabacera, es decir, una planta, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero mira lo que la lección que le da Dios a Jonás y la lección que nos da Dios a nosotros como iglesia hoy en día. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Versículo 10. Y dijo Jehová:
Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche creció, y en espacio de otra noche pereció. Versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta lección es para hoy en día. Esta es la lección que Dios nos da a nosotros como iglesia. ¿Qué quiere Dios del perdido? ¿Qué es lo que quiere Dios del perdido? Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del perdido, sino que se devuelva de su camino y que tenga vida. Dios quiere vida para ti. Si tú crees que Dios no te ama, si tú crees que Dios no te quiere, estás equivocado. Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú estés con Él para una eternidad. Quizás usted hable de cómo Dios, ¿verdad?, desde el punto de vista de Dios, Dios demanda justicia por su santidad. También demanda misericordia. También le habla al profeta y le dice: ve a predicar. El profeta o la iglesia está destinada para llevar el mensaje de salvación. Pero cuando la iglesia es como Jonás, se duerme o clasifica y dice: no, este pueblo yo no voy, a este pueblo no, de por sí todo es la gracia de Dios, de por sí Dios se va a encargar de salvarlos, de por sí Dios dice, como dijo Jonás, no, Dios tendrá misericordia, al final lo va a salvar. Eso decía Jonás, igual que lo que decimos hoy como iglesia nosotros. Es decir, Dios va a tener misericordia, Dios. No, estamos para anunciar el evangelio. ¿Y sabes qué piensa usted como el mundo? Yo sé que el mundano esto le pasa por la cabeza, porque así es como piensa el mundano. Yo fui parte del mundo, yo fui parte del pecado, y el mundano piensa de esta manera. ¿Y por qué Dios trata de salvar ahora cuando ya Dios primeramente decretó el destruirla, el destruir la ciudad? Así es como piensa el mundano. ¿Y por qué Dios mejor no la destruye? ¿Por qué no la deja así? ¿Y por qué no Dios deja el mundo así como está? Y que nos amemos unos a otros. Es decir, que ya nadie se predique. Es decir, que no se predique el pecado. Es decir, que prestemos caso omiso a todo. Que el malo siga matando. Que el perdido siga pervirtiéndose. Que el pecado siga en tal desenfreno. A tal punto de que hoy en día ya se han perdido, están como animales irracionales. Es decir, que el pecado ha subido a la presencia de Dios. Dios mandó el mensaje a Nínive y Nínive se arrepintió. ¿Qué harás tú? El infierno no es para ti. El infierno fue destinado para los ángeles y el diablo. Pero si tú no recibes el amor de la verdad para ser salvos, Dios te enviará al infierno al final. Y tú no vas a decir que nadie te habló. Tú no vas a decir nadie me advirtió. Van a venir más plagas, van a venir más pestes. Y hoy en este día, en el día que vamos a subir esta prédica ahí, usted se va a dar cuenta. Aquel que le rasca el oído a usted, ese no es el médico bueno. El médico bueno es el que le dice: tienes un tumor y te vas a morir. Tienes un pecado y te vas a morir por él. Dios demanda justicia. Dios demanda santidad. ¿Qué vas a hacer tú? Termino con esto. ¿Qué vas a hacer tú? Nosotros sabemos lo que es estar perdidos. La iglesia cristiana forma parte de un montón de personas que anduvieron más perdidos que usted, que esa persona que me va a escuchar ahí. La iglesia cristiana es un taller del maestro en el cual Dios está enderezándonos cada día. Aquellos pecadores que vinimos a Él un día y que hoy destinó que seamos esos Jonases que llevan el evangelio a ese perdido. Eso es la iglesia de Cristo hoy en día. ¿Qué harás tú, iglesia?
Ir a predicar el evangelio. ¿Qué harás tú, el mundo que me escucha? Venir a arrepentirte. O no creas que porque tú formas parte de la gran multitud de personas que están practicando el pecado que se está dando hoy a nivel mundial, no creas tú que Dios no va a traer juicio. No creas tú que Dios es decir, que como son una multitud, que porque todos van por ese camino ancho que lleva a la perdición, que Dios no va a traer juicio. Su justicia va a demandar que sí lo haga. Te está advirtiendo para que tú no caigas, para que tú te arrepientas y que vengas a Él. Te está advirtiendo hoy que hay tiempo. No cierres tu oído a la voz de Dios. Pero vendrá un día en que ese mismo Cristo amoroso que padeció el pecado, que fue a la cruz, que fue escupido, que fue partido por el látigo romano, que fue llegado a la cruz traspasado por clavos, ese mismo Cristo que su cabeza fue atravesada por corona de espinas, ese mismo Cristo vendrá con poder y gran gloria, y es el Cristo que estamos esperando ahora. ¿Y sabes qué va a dejar en pie? Los perdidos serán estopa bajo sus pies, porque traerá juicio, porque Él viene lleno de indignación y va a traer juicio a los que no recibieron el amor de Cristo para ser salvos. Recibe el amor de Dios hoy que tienes tiempo. Recibe su amor hoy porque no hay mucho tiempo. El que no te dice la verdad no te ama. El que te dice mentiras, ese no te ama. El que te dice la verdad, Él te ama. Esa es una persona que te ama. Esa es una persona que te quiere. Así como Él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy yo te digo, arrepiéntete, arrepiéntete, oh mundo, porque Cristo viene pronto, porque Él está pronto a venir, porque le estamos esperando, porque la iglesia espera a Cristo, y Cristo viene por una iglesia que le espera. Cristo no viene por una persona que no lo espere. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Cuántos alaban al Rey? Quiero que tú me acompañes en esta hora. Quiero enviar una palabra. La palabra que les he enviado lleva como enfoque principal el despertar a la iglesia, así como Dios despertó a Jonás. Pero también va dirigido como punto principal al perdido, al mundo, al que si esa vacuna para este virus se inventara mañana y se comenzara a circular, el otro día habrían huelgas, manifestaciones de la misma manera, ahí perdidos otra vez por las calles, haciendo huelgas, otra vez manifestándose en contra de Dios, otra vez. Si esa vacuna llegara mañana y comenzara a circular, otra vez los presidentes se estuvieran poniendo, estampando su firma en decretos, las cuales van en contra de la palabra de Dios, las cuales pisotean la palabra de Dios. Y envío una palabra a los presidentes, a todos aquellos que van a escuchar: arrepiéntete, vuélvete a Cristo, no te conformes. Hasta el mismo Faraón de Egipto, siendo un tipo sanguinario que mató a multitud de niños, igual que tú, a través de haber estampado una firma, porque eso fue lo que hiciste. Arrepiéntete. No seas como el Faraón de Egipto que terminó en el fondo del Mar Rojo. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Si los demás hacen caso omiso, arrepiéntete tú, haz la diferencia. Los seguidores de Cristo están en el salón de la fama. Ellos son coronados de bienes materiales. Ellos no son coronados de un montón de sinfín de cosas que hay en este mundo. Pero ellos son coronados con una corona de vida que Dios tiene para ellos. Ellos son coronados con fama. Porque aún sus discípulos, aún Cristo mismo siendo pobre, Él hoy mismo su fama se ha extendido al mundo entero. Hoy la fama de los discípulos está latente, está evidente, y su fama no pasará. Hoy envío una palabra a los presidentes: arrepiéntete, 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 porque Cristo viene pronto. Arrepiéntete. Envío una palabra al mundo. Si tú crees que Dios te ha hablado, si tú crees que Dios te está hablando a través de los diversos mensajes que tú escuchas ahí,
Quizás tú no tenías acceso a ellos, pero hoy te ha hablado Dios. Ahí, a través de los grandes ministros, a través de los burritos como este que les está hablando. Arrepiéntete. Hoy que tienes tiempo, ven a Cristo. Recíbelo. Quiero que tú me acompañes. Voy a dirigirte en una oración. Su palabra dice en Romanos 10:9 que si usted confiesa con tu boca que Jesucristo es el Señor y usted cree en tu corazón con fe que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. ¿Serás salvo de qué? No serás salvo de la ruina, no serás salvo de económicamente, serás salvo de la condenación del infierno. Ven a Cristo, porque con tu boca le confiesas para salvación. Recibe a Cristo hoy. Quiero que me acompañes, te voy a dirigir. Dile a Cristo ahora. Si no quieres hacer esta oración ahora mismo, cuando estás en intimidad, cuando estás a solas con Dios, dile a Cristo que entre a tu corazón. Dile, Señor Jesús, quiero que hoy en este día, no quiero esperarme que el mundo se vuelva al revés. No quiero esperarme que vengan un sinfín de plagas por causa del gran amor que tú tienes. Porque sé y he entendido en este día que tu gran amor demanda que arrepentimiento, demanda juicio. Y hoy he entendido que debo ir a ti. Tú todo eso lo haces porque me amas. Hoy me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a ti. Me vuelvo a ti como se volvió aquella mujer pecadora, que era una ramera y se volvió a ti. Me vuelvo a ti como se volvió Saulo, un perseguidor de la iglesia. Me vuelvo a ti como se volvió Tomás, un incrédulo. Me vuelvo a ti como se han vuelto tantos hoy en día. Y me arrepiento de mis pecados. Quiero que me laves de mi maldad con tu sangre preciosa. Lávame de mis pecados. Lávame. Y de hoy en adelante quiero volverme a ti. Quiero amarte. Quiero estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dame al Espíritu Santo para que viva conmigo, para que mi corazón no quede vacío cuando tú saques toda maldad. Haz que el Espíritu Santo venga a mí, a ese corazón, y pueda establecer su trono ahí, y que pueda dirigirme hacia toda verdad y dirigirme a la vida eterna y poder arrebatar esa corona de vida que tú tienes para todo aquel que te ama. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy doy las gracias. Hoy, en este día. Hoy, no es mañana. Amigo que me escuchas, arrepiéntete. Moisés llegó a decirle a Faraón, ¿y cuándo quieres que ore para que se vayan estas plagas? Y Faraón le dijo, mañana. No esperes tú el mañana. No imites al faraón de Egipto. No le digas a un hermano, ora por mí, predícame. Invítalo hoy. No le digas, no determines arrepentirte mañana. Quizá te mueras. Quizá la muerte va a llegar a tu vida hoy. No seas como el faraón de Egipto. Dile hoy que se vayan esas plagas de mi corazón. Que se vayan todo esto que tengo en mi corazón. Que se vayan. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quiero orar por ti, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Hoy bendigo la iglesia, mis hermanos, ministros, siervos, adoradores, todos aquellos que forman parte de ese rebaño, ovejas, todos aquellos, Señor, que están ahí adorándote en medio de toda circunstancia que esté atravesando el mundo.
Los bendigo, Señor, y desde aquí envío una palabra. Aquí envío una palabra desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Los bendigo y estamos con ustedes. Oh ministros, pastores, valientes, oh evangelistas que andan por las calles arriesgando sus vidas. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y estamos orando por ustedes. Ovejas del Señor, aférrate a Jesús. Aférrate a Él. Hoy Cristo está a las puertas. Aférrate más a su palabra. Abraza la cruz. Abraza sus pies. Bendigo a mis hermanos. Los bendigo. Y te declaro una palabra. Hoy tu pez ha llegado. Hoy tu pez ha llegado. Posiblemente te vas a ver predicando donde nunca has predicado. Posiblemente te vayas a ver hablándole a tu familia y tú dices, ¿qué ha pasado? Es que el pez llegó por ti y te tragó y te puso donde tú eres necesario, donde Dios te requería. Tu pez ha llegado para ti. Hoy envío una palabra. Hoy el pez ha llegado. Ya basta. Oh Dios, envío una palabra para aquellos que reciben a Cristo a través de ese mensaje. Les bendigo en el nombre de Jesús. Hoy tu vida nunca, desde hoy, nunca va a ser igual. Nunca, jamás. Porque el resto de tu vida empieza hoy. Es el resto de tu vida dentro del reino de Dios. Recibe sanidad, recibe liberación, recibe todo espíritu que esté ahí, toda conducta errónea. Si tú has recibido a Cristo, echó fuera todo espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Envío una palabra de liberación. Envío una palabra de restauración. Una palabra de libertad. En el nombre de Jesús. Todos aquellos que me escuchan, recibe libertad. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile al Señor, gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. A Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. Gracias, Señor. Os bendigo a todos mis hermanos que están ahí, que están aquí en el nombre de Jesús, que tengan una semana de victoria en el nombre de Cristo. Paz, shalom de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa. Libertad en el nombre de Jesús. Recuerda lo que dice la palabra en la carta de Juan. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Toma esa palabra y echa fuera todo temor de tu vida, todo temor de tu corazón. Recibe palabra del reino en el nombre de Jesús. Amén y amén.